Bueno, toca ahora empezar con la segunda unidad de sistema político. Antes que nada, vamos a comentar cuáles son los contenidos de esta unidad y lo que desarrollaría ahora es el primer ítem, el concepto de sistema político y caracterización general. En realidad, esta unidad, que puede ser bastante larga, va a tener los siguientes contenidos. La descripción de la noción de sistema político y cómo se propone organizarlo. Después, algunos comentarios sobre la sucesión de etapas en ese funcionamiento del sistema político. Va a ser el segundo punto que está indicado allí en base a un texto de Del Águila. Luego, una pequeña introducción a distintas formas en que se puede configurar ese sistema de acuerdo al relacionamiento entre los actores y el tipo de actores que participan. Esa breve caracterización va a ser con un texto de Vallés y eso es solamente para anticipar el meterse un poco más en detalle con las distintas teorías que han tratado sobre qué distintos escenarios de sistema político puede tener uno, y ahí vamos a estar repasando una por una toda una serie de teorías que son las que están planteadas por allí, que lo que describen es, bueno, eso, distintas características que el sistema político puede tener, fundamentalmente en función de cómo se relacionan los actores entre sí y qué distinto grado de poder y de incidencia se supone en cada teoría que tiene cada tipo de actores. Bueno, para empezar en este video con el tema de la noción de sistema político, empezaría por decir que vamos a trabajar en realidad dos fuentes. Una, que es la que está indicada como propiamente de la bibliografía obligatoria, que es el texto de Vallés sobre el sistema político, es el que figura al arranque entre la bibliografía que está puesta en EVA. De ahí vamos a tener una seccioncita breve que describe el funcionamiento de esto que está en pantalla, y es el modelito de sistema político que propone Vallés. Como el modelo de Vallés es súper esquemático, a mi gusto hasta un poco excesivamente esquemático simplificado, voy a presentar también uno traído de otro texto, de un texto de Leftwich, que está solo en inglés, entonces figura solamente en la carpeta de complementarios. De ese texto de Leftwich, lo único que voy a hacer es usar el diagramita de Leftwich, que está más detallado que el de Vallés, para hacer una síntesis entre los dos modelos y quedarnos con una descripción de funcionamiento del sistema político un poquito más detallada de lo que Vallés trae. Pero de todas maneras, para comenzar, arrancaría ahora con la presentación de Vallés. Ante todo, la noción de sistema político lo que busca hacer, y en esto es muy útil, es ordenar la forma de analizar el debate y el proceso de decisiones políticas. ¿Tá? La propuesta de sistema político es algo así como una sugerencia de cómo ordenar el análisis respecto a cualquier tipo de debate o proceso de decisión política que haya que estudiar. Está hecho tratando de generar un esquema válido para cualquier escenario de política, cualquier tipo de decisión política que uno vaya a tratar. Y entonces, bueno, se parece en eso a los temas que estuvimos planteando en la primera unidad. Temas que son muy generales, muy abstractos, pero al mismo tiempo, por eso mismo, son muy aplicables a cualquier escenario. El modelo de sistema político está planteado buscando justamente eso, es decir, en abstracto, qué tipo de características se supone que tendría cualquier proceso de decisión política, y entonces, siguiendo este esquema, puedo organizarme para analizar cualquier escenario que tenga. Bueno, en el esquema de Vallés, esto está presentado con un primer nivel que hace al entorno del sistema político, diciendo, bueno, el entorno en sus distintas dimensiones, la realidad económica, el trasfondo cultural, las características sociales, como plantea por ahí el esquema, el sistema internacional, uno podría agregar por ahí el sistema físico, el sustrato geográfico sobre el que transcurren las cosas, la dimensión ambiental de ese territorio. Bueno, todas esas dimensiones influyen sobre el sistema político disparándole incentivos y condicionantes.
el sistema político entonces va a estar respondiendo con decisiones políticas, decisiones, como decíamos en la primera unidad, obligatorias para toda la comunidad y que se pueden obligar a cumplir incluso por la fuerza. Bueno, esas decisiones políticas de las que estuvimos hablando serían respuestas del sistema para gestionar los incentivos, influencias, crisis que le dispare el contexto económico, cultural, social, ambiental, etc. Uno podría agregar respecto al esquema que hasta el propio sistema político genera también sus propios impulsos, influencias para generar decisiones. Bueno, siguiendo el esquema de Bayes, el siguiente punto sería analizarlos. En inglés pone Bayes los inputs, los insumos con los que trabaja el sistema político. Y acá la idea de insumo es que el sistema político va a estar trabajando en base a las demandas y los apoyos que el sistema tenga. O sea, distintos actores van a plantearle al sistema político reclamos, por una parte, problemas, planteos de problemas, por otra parte también sugerencias de acción, propuestas de respuestas, de soluciones a un cierto tema. Bueno, esos impulsos sean negativos o positivos en el sentido de planteos de problema o planteos de solución, son lo que va a ser movilizado hacia el sistema político y va a intentar conseguir entrar en la agenda del sistema político para una cierta respuesta. La siguiente fase en el esquema de Bayes es lo que él llama el procesamiento, y Bayes dice por instituciones y reglas. Y acá en el esquema de Bayes la cosa sería, bueno, esos insumos que se le plantean al sistema político, esas demandas y esos apoyos, esos empujes para tomar una decisión en cierto sentido, o esos planteos de problema, van a ser procesados. Ese procesamiento va a estar atado, va a estar condicionado por las instituciones y el sistema de reglas, la normativa que ese contexto político tenga, que ese país tenga, que ese sistema político tenga. Esta es una de las cosas sobre las cuales después Lefwich amplía un poquito más el panorama y que en Bayes aparece más minimizado en, bueno, esto se procesa según las instituciones y las reglas. Ahora cuando pasemos a Lefwich va a haber alguna sugerencia más respecto a cómo plantearse el análisis de esta etapa, no solo las instituciones y la estructura de reglas. La siguiente etapa sería pasar entonces a los productos. Los productos son las decisiones, leyes, si son productos del legislativo, políticas concretas, cierto decreto, si es una resolución del ejecutivo, y la implementación de esas políticas, ¿tá? Así que los productos con los que el sistema responde son decisiones que incluyen la decisión en sí misma y la implementación, el llevar adelante una cierta política como respuesta al insumo de demanda o de propuesta que se le planteó. Y finalmente, la última etapa con la que cierra el ciclo el modelito que presenta Bayes es la de la retroalimentación. La retroalimentación refiere a qué pasa con el sistema a raíz de la decisión que se tomó. ¿Tá? Yo tuve una cierta iniciativa que planteaba algo, la procesé, diría Bayes, en función de y con los condicionamientos de las instituciones y el sistema de reglas que tengo, y se genera un cierto producto político. Ese producto va a impactar de vuelta en el sistema y va a generar nuevas demandas y apoyos, nuevos insumos. Acá la idea es, bueno, la política que generé va a pegar de vuelta en la sociedad disparando reclamos nuevos. Y ahí entonces esto continúa en un ciclo indefinido de productos que generan nuevos planteos de insumos. Por ejemplo, retroalimentación positiva, la política tuvo muy buena recepción y se reclama extenderla. Retroalimentación negativa, hay un fuerte rechazo o bloqueo a la política y el sistema tiene que recomponer su respuesta, ajustar su respuesta y responder de otra manera porque lo que intentó hacer no salió. Así que esta dimensión de retroalimentación
busca recoger toda esa parte del asunto, cuáles son las nuevas dinámicas, las nuevas reacciones, el nuevo escenario que genera la respuesta que se produjo. Una cosa interesante entonces de la idea de sistema político es que plantea una serie de etapas a seguir y uno puede construir análisis a partir de la etapa que quiera, puede ordenarse el análisis a partir de la etapa que quiera. Uno bien podría plantearse estudiar este tipo de procesos tratando de seguir cuáles fueron los insumos que movieron al sistema político a desarrollar la política tal y cual, cuáles fueron las demandas y apoyos que el sistema recibió y quiénes los movieron para explicar qué política tuve después, o puedo arrancar este estudio en tengo cierta ley, cierta política ya aprobada, vamos a ver de acá para adelante cómo sigue esta historia, qué retroalimentación genera, qué insumos se reciben y cómo se procesan. ¿Tá? Así que esto es un ciclo que lo empezamos por los insumos, en el análisis particular de una política cualquiera podría empezarse desde cualquiera de las etapas que Valles presentaba. Y decía que el texto que está en complementarios, el de Leftwich, trae un desagregado más detallado de algunas de las etapas del sistema. Y entonces estaba bueno pasar por ese diagrama, a pesar de que está solo en inglés, para repasar algunos de los componentes específicos de las diferencias que marca respecto al modelito de Bayes. Esto empieza igual que en Bayes. Bueno, el sistema va a responder a insumos que son positivos, reclamos de queremos que se haga tal cosa, o negativos, queremos que se cambie tal situación, queremos que se reaccione frente a tal problema. Una primera variación que el modelo de Leftwich tiene respecto al de Bayes es esa zona de los gatekeepers. En definitiva, en español, lo que serían algo así como los porteros o los que cuidan la entrada. Uno podría entenderlos hasta como los patobicas del sistema político. A lo que refiere ese componente es a decir, bueno, voy a ir un punto para atrás. Mientras en el modelo de Bayes sería simplemente entran insumos que pasan a ser analizados por el sistema político, en el modelo de Leftwich aparece esta zona de, bueno, hay ciertos actores que tienen especial capacidad para hacer que un cierto tema de discusión entre en la agenda política y el sistema político empiece a moverse en función de ese reclamo. Entonces, una cuestión a atender cuando uno analice una propuesta, el procesamiento de una propuesta y si consiguió o no consiguió entrar a la agenda del sistema político, pasa por esta cuestión, por los gatekeepers, por los porteros. ¿Quiénes son los porteros del tema que estoy estudiando? ¿Quiénes tienen influencia clave en abrir la puerta o en cerrar la puerta para que eso se trate o no se trate? Y esto se podría tomar de manera formal o informal. De manera informal, creo que es lo que le viene primero a la cabeza a uno respecto a esto, es, por ejemplo, los medios de comunicación seguramente pueden tener incidencia en cuánto perfil gana un tema y qué tanto es palanqueado hacia su tratamiento por el sistema político. Pero a su vez hay gatekeepers, hay porteros formales de ciertos temas. Por ejemplo, si yo demando una cierta política que implica una modificación de las leyes, entonces va a tener que haber ahí un portero que sea del Poder Legislativo, por tanto cierta bancada o cierto legislador específico que vaya a mover ese tema. Si es un tema de la implementación de una cierta política en particular, de repente preciso un decreto de un ministerio o preciso simplemente una resolución de un ministerio que diga que va a ir para ahí. Entonces la puerta que voy a tener que ir a golpear para mover esa iniciativa es concretamente la de cierto ministerio, o voy a precisar una alianza de 2 o 3 ministerios que digan que sí a lo que estoy proponiendo para que la propuesta pueda funcionar y entrar a tratarse. ¿Tá? Entonces, bueno, ese nivel de los porteros significaría cada tema tiene actores específicos que son
con comillas, los dueños de la discusión sobre la temática y precisás de esos actores para que el tema pueda ingresar al sistema. La cuestión ahí sería entonces determinar, tener en cuenta para cada uno de los temas que se estudien, cuáles serían los actores fundamentales. Y la siguiente parte, que es la que más me interesaba destacar frente al modelo de Bayes, es que en el siguiente punto lo que Lefwich plantea es pensar en términos del mapa de poder. Y el mapa de poder implica quiénes son los actores que participan en la discusión una vez que el tema entra a discutirse, ¿no? El tema ya empezó a ser procesado por el sistema político, va a discutirse de alguna manera, va a tratar de generarse algún producto. Lo que se plantea acá es repasar cuál es el conjunto de actores que incide y cómo se relacionan entre sí y qué grado de influencia tiene cada uno. Eso es lo que implicaría trazar el mapa de poder, que, volviendo al anterior, acá es que decía que me parece que es hasta demasiado simplificado el modelito de Bayes de, bueno, se procesa el tema según la estructura de instituciones, según la estructura de reglas, según la normativa. Cita, por supuesto, influye la estructura institucional que tengas o no tengas, influye el tipo de normativa que tenés, influye qué dicen las leyes sobre qué se puede hacer o no se puede hacer con ese tema, pero, volviendo a Lefwich, influye mucho lo que él llama el mapa de poder, quiénes son los que se movilizaron a discutir el tema y qué grado de incidencia tiene cada uno. Finalmente, una última cosita que el modelo de Lefwich detalla respecto al esquemita anterior es pensar también en el momento de la toma de decisión, ese último decision making hacia esa etapa. De vuelta, esto implica decir, es que en el momento de toma de la decisión, el grupo de actores normalmente vuelve a reducirse. Es importante ver quiénes participaron en conjunto de la discusión de un tema, quiénes hayan participado y qué tan amplio o restringido fue ese grupo va a condicionar mucho respecto a qué producto tenés, pero a su vez hay ciertos actores en especial que tienen poder para tomar la decisión sobre ese tema, más allá de todos los que estuvieran discutiendo. Puede haber algunos que influyeron mucho en la discusión, sin embargo no son los que tienen el poder legal de decidir sobre eso. Así que lo último que este diagramita de sistema político busca destacar es eso. Pensemos también en términos de quiénes son los que tienen en sus manos el rol formal de decidir sobre el asunto. Y ahí, como decía antes, normalmente el esquema se achica y quienes tienen el rol de tomar la decisión son actores más concretos, salvo algunos procesos donde puede ser al revés. En el caso de algo que decidas por medio de un plebiscito, la situación sería exactamente a la inversa. Tendrías algunos actores específicos discutiendo en el mapa de poder la conformación de la política, y cuando pases a la etapa de toma de decisiones, la etapa de toma de decisiones los actores somos todos y decide el conjunto de la ciudadanía. Bueno, pues separar en cada una de estas etapas quiénes participan y cómo ese quienes participan influye sobre las características del producto que tenés. En esta última diapo, que voy a dejar después cuando suba la diapo de texto, simplemente lo que hacía era hacer una especie de síntesis entre lo planteado por Bayes y lo planteado por Lefwich, de manera de, y ya que el diagramita de Lefwich está en inglés, dejar un textito breve en español con las distintas fases que estuvimos repasando. Empezando entonces por los insumos, los actores con poder de agenda para que un tema entre o no al tratamiento por parte del sistema político, la estructura del mapa de poder, quiénes son los decisores, qué productos se generan y finalmente qué pasa con la retroalimentación, qué pasa con el estado de situación, con la respuesta de la gente una vez que esa política se comenzó a implementar y incide sobre el resto de los actores y genera alguna reacción nueva. Dejando esta por acá, en las siguientes correspondería entonces seguir con lo que decía antes, algunos comentarios respecto a la relación entre estas distintas etapas y cómo puede incidir el poder político en cada una de estas etapas.
eso con el texto del águila, y después ir pasando a los distintos escenarios de mapas de poder que va a estar relacionado a las distintas teorías formuladas respecto a qué características puede tener este sistema en cuanto a un poder más concentrado, más dividido, y bueno, qué cuentan esas teorías sobre qué características puede tener el sistema político en las distintas políticas que puedas analizar.